mejores experiencias de mi vida es la democracia americana, que no es la del voto intermediado, sino que es la democracia que por costumbre ellos ejercen. La iglesia para ellos no es solo ir a rezar, la iglesia es la que cumple un papel de juntar al barrio o a los barrios y tocar temas, problemas. Por ejemplo, si hay problemas raciales, en la iglesia se reúnen. La iglesia presta servicios comunitarios más allá de la misa. El barrio, los vecinos, siempre se juntan por un problema fundamental que es la seguridad. Las universidades tienen ligas y asociaciones universitarias en todo Estados Unidos y son muy activas. Entonces esa forma de participar en democracia hace que sea muy rico porque son espacios de decisión que los afectan a ustedes ahí, que no necesariamente es hacia arriba, ni el alcalde, ni el gobernador, que ya empieza una distancia donde se vuelve muy difícil la comunicación. Después de eso trabajé, aterrizamos la metodología en Colombia, la platanizamos y trabajé sobre todo en la costa. Después de trabajar en la costa con varios convenios que hicimos, trabajamos en Bogotá, en localidades de Bogotá, en colegios gigantescos, colegios públicos, y trabajamos incluso hasta en el Amazonas, y la verdad es que la metodología funciona en todo lado. Después de eso, muchos años en la universidad dije, ay, yo ya como que me aburrí, quiero algo nuevo. Me ofrecieron el poner un negocio para estudiantes, viajes para estudiantes, todos los productos europeos diseñados para los estudiantes, y le jalé al negocio. Es un negocio privado que tengo desde hace 15 años. Llegué a ser muy próspera en un momento dado hasta que las políticas públicas diseñadas por el gobierno de Obama prácticamente destruyeron una línea de mercado que casi nos quiebran a muchos que usábamos ese segmento de servicios. Ustedes debieron conocer un programa que era viajar para trabajar en Estados Unidos, ¿no es cierto? Se llamaba Work and Travel USA. Tuvo una demanda muy alta hasta que el mismo Departamento de Estado lo dañó. Entonces ahí aprendí la experiencia de ser empresaria, pequeña empresaria, de lo difícil que es hacer empresa en Colombia, de que si usted no tiene un amigo abogado y un amigo contador es imposible, de que usted le toca pagarle un peaje a un socio obligado que es el Estado, y empecé a entender las dificultades para un ciudadano del común y corriente cuando quiere ser libre. ¿Y qué quiere decir quiere ser libre? Quiero tener mi empresa, no quiero ser funcionario público, no quiero ser empleado de nadie, ni en el sector privado, quiero mi empresa, quiero ser libre, quiero tener mi horario. Entonces empecé a entender esa dinámica macabra que hay frente al Estado y el individuo, y empecé a entender la dimensión de lo que significa la libertad. Y esto se los cuento porque ha sido un proceso de aprendizaje largo. La gente estereotipa mucho la imagen mía, porque dicen que soy de extrema derecha, ultragoda, homofóbica, racista. Entonces les cuento, mi papá liberal, mi mamá conservadora, yo nunca pude hacer nada, porque no me gustaba la godaña, ni me gustaba el libertinaje, no estaba ni con los curas retrógrados, ni me gustaba el desorden. Entonces no cabía en ninguna. Conocí a Luis Carlos Galán, yo tenía 16 años, me parecía un hombre impactante, con mucha fuerza. Y después de muchos años me gustó mucho la figura del presidente Uribe, pero nunca estuve ni en su gobierno, ni conocí la dinámica del partido de la U, ni participé en campañas electorales, cero. Yo vengo a conocer esta dinámica es ahora. Mi marido es conservador, de familia conservadora, 40 años metido en política, muy de la mano de Álvaro Gómez Hurtado. Mi esposo es el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, y con él tuve la posibilidad de construir sueños que yo quería, porque mi vida, a pesar de haber todo lo que he hecho en mi vida, siempre la misión que yo tengo es ayudar a la gente. Yo no puedo pasar por la vida comiéndomelo todo para mí. Yo digo que si uno tiene un privilegio en la vida, que es una bendición, tiene que compartirla, porque si no, no es tan grato. Ese regalo que nos da a unos hay que compartirlo con otros. Una vez iba yo en un avión y cogí una revista de Avianca y me puse a ver y vi una vaca, un programa, porque la revista de Avianca es buena, saca programas de responsabilidad social, y empecé a ver un programa de la vaca para comunidades, que es una filosofía muy de la mano de Martín Lutero,
que decía que cuando usted recibe una bendición y la entrega, eso se multiplica, ¿sí? Muy interpretando el tema cristiano, ser solidario, no alimentar su ego solo para sí mismo. Y le digo yo a mi marido, ustedes teniendo toda esa infraestructura de Fedegan tan grande, ¿por qué no nos inventamos la forma de que los ganaderos y los ricos que no son del campo, que quieren ayudar al campo, pero ya no saben cómo porque uno se desconecta del campo y ya no conoce a nadie, de pronto el cura del pueblo, a ver si logra hacer una donación? Y nos inventamos una vaca por la paz. Y hoy en día es un programa exitosísimo que ha llegado a más de 4.000 familias campesinas. Hacemos una cena gigante con la capacidad de convocatoria que tiene él y de alguna manera hoy en día que tengo yo, hacemos una cena gigantesca, los chefs importantes de Bogotá nos regalan su trabajo, la gente compra la boleta y la gente dona como si estuvieras en una subasta, pero no es una subasta, pero tienen su paleta. Llevamos los videos de las familias que van a recibir esa vaca, que yo la llamo la bendición, y recogemos en promedio 1.400 vacas en cada cena, que es mucha plata, porque una vaca puede ser 1,5 millones. Durante 2 años se reparte esa bendición y ustedes no se imaginan lo grato que es uno ver esa familia campesina recibiendo esa vaca. Para mí es un regalo de Dios el poder tener espacios donde pueda ayudar más gente, no 1 ni 10, sino 3 y 4.000. Este fin de semana no pude ir, pero estaban entregándole a 18 viudas arhuacas, 18 vaquitas. La vaca se entrega preñada, la cría la tiene que devolver. Si la quieren comprar, se les permite comprarla, pero la idea es que ellos den algo cuando reciben. Obligarlos a que esa bendición la compartan también. Además de eso, siempre tuve inquietud sobre la guerra, porque lo que yo leía y lo que me enseñaron mis profesores de universidad no tenía nada que ver con lo que yo hablaba con la gente. Y me entró una inquietud muy grande. ¿Quién nos escribe la historia de Colombia? Y la historia la escribe la izquierda. Y para mí es inaudito que oculten, así como hay que construir la historia de verdad. Y si los paras asesinaron hay que contarlo todo, pero hay que comenzar desde el principio. Y las discusiones que tuve yo ayer con estudiantes que estaban chiflando al presidente Uribe organizados, porque el evento fue un éxito, pero ellos se organizaron en una gavilla a la salida. Y yo no me fui, yo me quedé mirándolos porque yo decía, me da un dolor en el corazón, un señor que se reventó todos los fines de semana sacando este país que era un estado fallido, y encuentra unos muchachos que no vivieron la guerra, no vivieron el terror. Entonces mi tesis es, cojamos desde el principio, desde los años 50, y veamos todas las atrocidades que hizo FARC, EPL, ELN, Partido Comunista, que es el mismo, para que ustedes no se confundan, un día vengo y les doy una clase de mentalidad revolucionaria, ¿sí? No para convencerlos de que se vuelvan de extrema nada, solo para que entiendan la dimensión de lo que ha vivido Colombia y saquen sus conclusiones como quieran, porque tampoco pienso convencerlos. Si uno coge los fenómenos sociales, es causa y efecto, es como todo. Cuando usted le dan y le dan y le dan, produce una acción reactiva, una reacción. Entonces uno le dice, es que usted justifica el paramilitarismo. No lo justifico, lo estoy explicando como fenómeno y como conducta social de violencia. No estoy diciendo que sea bueno y que sea malo, estoy explicándolo desde una base fundamentada en hechos. Entonces empieza uno a coger las regiones de Colombia y empieza a ver la dimensión tan terrorífica de lo que construyeron sobre este país y empieza a tumbar mitos. El mito de que la guerrilla existe porque el Partido Liberal y el Conservador le cerraron los espacios. Falso. Nunca ha sido proscrito el Partido Comunista en este país. El mito de que la pobreza es la que produce las revoluciones guerrilleras. Falso. La revolución la hace la clase media alta y los ricos. Los pobres no tienen tiempo de pensar en revolución así tengan rabia, porque dentro de su existencia tan limitada económicamente tienen que trabajar porque si no, no comen. El que tiene el tiempo para pensar en cómo maquina es el que tiene ingresos. Eso está comprobado a lo largo de la historia. Entonces son mitos. La Internacional Comunista exportó la guerra y yo les recomiendo un libro que para mí ha sido grandioso, que es de Eduardo Mackenzie. Se llama Las FARC, fracaso del terrorismo. Eduardo Mackenzie viene de la izquierda,
amigo del M-19, peleaba con Plinio Apuleyo cuando Plinio era embajador de Francia porque no le recibía pues a los del M allá. Cuando se dio cuenta de la capacidad de la propaganda comunista, que es su mayor fuerte. Si ustedes me preguntan a mí que si el mayor activo del Partido Comunista que existe y está vivo, así digan que uno está loco, no son las armas que tiene su brazo armado, es la propaganda, es violenta, ¿sí? Violenta en cuanto a efectivo. Es la propaganda que usan hoy para decirle a Uribe, como le decían ayer, no más guerra, no más guerra. Entonces uno dice, efectivo. O sea que si vienen a asesinarme a mí o me vienen a secuestrar a mis hijos, yo no tengo cómo defenderme. Porque si yo me defiendo, soy guerrera. Si yo persigo a los secuestradores y dan de baja alguno, yo estoy violando la tregua. Yo estoy yéndome por un camino de violencia. ¿Cómo desdibujan ellos frente a su estrategia de propaganda un Estado de Derecho que es construido sobre principios fundamentales? Independiente de que usted tenga ideas de izquierda o de derecha, porque usted puede pensar en que el mejor Estado es el Estado socialista y está en su derecho. Que respete la propiedad privada, pero que el Estado supla todos los servicios. Hay gente que dice el Estado tiene que dar salud y educación gratuita. Entonces yo digo, chévere si fuera un Estado eficiente y no hubiera corrupción. En el entretanto, en un Estado que no tiene suficientes ingresos, seamos creativos, inventémonos alianzas público-privadas, fortalezcamos la educación pública, pero también seamos creativos. Yo siento aquí a todos los estudiantes que no pudieron entrar a la Universidad Nacional ni a la Universidad Distrital, los siento a todos, les digo, usted me cuesta al año entre 9 y 12 millones de pesos, ustedes lo sepan. Ustedes me cuestan tanto como si estuvieran en una universidad privada promedio. No les voy a hablar de Universidad de los Andes, no sé cuánto vale eso. Pero hay miles de universidades muy buenas que un muchacho que no tiene recursos pudiera entrar. Bueno, yo le pongo la Santo Tomás, le pongo la Tadeo, le pongo la Salle, le pongo una y le digo, le doy un bono y usted me sale más barato. ¿Ustedes creen que esos muchachos no me aceptarían el bono en una universidad privada? Yo estaba. Entonces, cuando uno quiere pensar de izquierda y de derecha, tiene una franja para pensar como le dé la gana, siempre y cuando no rompa principios fundamentales, como esos principios fundamentales, ¿sí? Como el derecho a la vida, como el respeto a la libertad de expresión. Si uno tiene un marco como contrato social, donde sabemos que no nos vamos a asesinar, que no nos vamos a descalificar, que no vamos a agredir, usted puede pensar como usted quiera. Esa es mi opinión. Cuando dicen el tema homofóbico, todo surge a raíz de la propaganda contra Benedetti. Un mal efecto, porque si bien se le dio garrote a Benedetti, me gané a toda la comunidad LGTBI en contra. Y yo no tengo nada contra el que decida tener su vida sexual, repito, como le dé la gana, porque es la libertad de cada uno. Si usted quiere tirarse por esa ventana, vaya, tírese, pero no le haga daño a su vecina, ni se la lleve con ella para la ventana, ¿o no? Dentro de mi círculo más cercano trabajo con gays, no tengo problema para nada más, se los digo, y lo que me da la gana, incluso mis propios prejuicios que los tengo, como los tenemos todos, se los digo. Tengo una mano derecha que es muy chistoso porque me maneja la plata, pero le entran unos alborotos, ¿no? Digo, ¿qué te quiero? ¿Sí? Y él se muere de la risa, además es godo, no le gusta el matrimonio gay ni le gusta la adopción de los hijos, dice que es esta locura, pero es su pensamiento, no el mío. Habrá otros que sí quieran, o habrá otros como en la reunión de ayer que fue tan interesante porque uno le aprende oyendo a la gente. Cuando salimos del evento con Uribe, que fue un éxito, afuera había 25 muchachos de un nivel de agresividad. Ellos sí eran pero muy agresivos, y su aspecto era un aspecto como de hippies, o sea, muy mal trajeados. Yo me quedé
porque yo me quedé mirándolos porque a mí me gusta ver la actitud humana. Me quedé mirándolos dentro de su agresividad, una agresividad con odio, pero un odio sin sentido, un odio producto de la propaganda comunista que es perfecta. Y para que ustedes sepan, la propaganda comunista nace de la propaganda nazi. El más efectivo propagandista era Goebbels, que era el ministro de comunicaciones de Hitler. Era tan perverso que la imagen que tiene uno del diablo, ¿cómo se imagina? ¿Cómo tiene uno dibujado al diablo? ¿Cómo? ¿Qué tiene en la fisonomía? La nariz larga, ¿no es cierto? La fisonomía de la nariz, ¿no? Judío. Era reproducir los rasgos judíos en el diablo. Eso era parte de la estrategia para poder generar odio o miedo y poder hacer su proceso de destrucción. Todo eso está pensado porque la mente humana es susceptible de la información que recibe. Por eso esa rabia de ayer de los muchachos, yo decía, esto es increíble. Y no me fui, porque además después le gritaban fuera. Y yo decía, a mí no me van a echar de mi universidad. ¿Tengo más derechos que estos culicagados o no? Estudié y trabajé 7 años. No me iba a ir, me quedé conversando, algunos muy alborotados, y entonces empezaron a bajar y empezamos a discutir, quedaron felices, les di el teléfono porque quiero seguir conversando. Pero en esas se van acercando muchos porque les da curiosidad. Claro, les da curiosidad, dicen, esta edad que es tan loca como dicen, tan goda, tan de extremo. Y se va acercando los de la comunidad LGTBI y tuvimos una conversación tan espléndida, 20 minutos, cuando una niñita me dice, mire María Fernanda, nuestro debate por los derechos no es porque de pronto nos queramos casar o no, ¿sí? No es por eso, es porque yo no quiero dejar de tener un derecho que tienen los demás por mi condición sexual. O sea, me pusieron en una discusión dialéctica donde yo sentí que aprendí porque reconocí las necesidades del otro. A mí no me gusta el matrimonio homosexual, pero lo entendí, no me gusta por mi propio prejuicio, ¿sí? O por la costumbre que viene de años, o por lo que uno ha construido como moral, pero cuando uno entiende la posición del otro, uno acepta que esa niña tiene razón cuando dice, dame mi derecho, no por mi condición sexual me vas a quitar el derecho que tienen todos, no por la iglesia, dame mi derecho civil como ciudadano y yo decidiré si lo uso o no lo uso. Me pareció tan interesante que terminé invitada a un foro cerrado con algunos de ellos y me parece que hay que escuchar, ¿sí? Porque uno mismo carga sus prejuicios. Con el tema racial me pasó una embarrada, porque me van a entrevistar y la niña que me entrevista, que es de farándula, durante toda una conversación seria, cuando yo le cuento que yo trabajo con comunidades negras hace 10 años, que me mataron mis mejores amigos las FARC en complicidad con ONGs, para que ustedes conozcan la guerra en Colombia, con ONGs de curas jesuitas de la teología de la liberación, que las formas de lucha existen, que aquí no es como dice Lara cuando se enfrenta conmigo en ese programa diciendo que es que como estudio en el Sidenal, en el curso de la Escuela de Guerra, dicen que solo quedan 80 guerrilleros en el Catatumbo, 105 solamente en Arauca, 100, esa no es la guerra no es el actor, el combatiente es el más frágil a pesar del daño que hace a campesinos y a la fuerza pública. El más complejo es la combinación de formas de lucha que está en las universidades, en los fiscales, en los jueces, en el INCODER, en la unidad de restitución, haciendo su revolución desde el Estado. Ojo con la forma de entender la guerra. Y uno como ciudadano tiene que defender el Estado de Derecho por encima de todo. Y el Estado de Derecho es propiedad privada, que es lo único con lo que ustedes construyen independencia y libertad desde lo que sea más pequeño. ¿Qué es lo que más busca una familia? Una casa. Y trabaja 20 años, ¿qué busca un policía? Y le toca esperar 14 años para acceder a vivienda, que es inaudito. Un soldado no sé cuántos años, una casa.
Esa es su propiedad, es el techo de sus hijos, es su riqueza porque es su ahorro. ¿Y dónde aparece el Estado? Tan maravilloso Estado. A cobrarle un predial que lo deja empeñado. ¿Sí? Entonces volvemos al tema, individuo, libertad, Estado. Yo cada año saco la foto de mis amigos en un calendario y la reparto por la cuenca de Pulvaradó y Guamiandó. Son mis dos amigos que yo los llevé a la Corte Interamericana, pero nada sirvió, porque en la Corte todos los lobistas son de izquierda y a ellos los asesinaron. Logramos condenas, pero no las cabezas condenadas. Es gente muy pobre, que tiene una historia de guerra, que ustedes nunca la van a conocer de la mano, ni de la memoria histórica, porque yo le digo la amnesia histórica, el centro de amnesia histórica, nunca van a conocer la verdad, si no es de la viva voz de quien ha sufrido la guerra, venga de donde vengan las balas. Los que dicen es Adán Quinto. Adán Quinto lo mataron hace un año, este es Moya y Blandón. Moya y Blandón los mataron hace 5 años. Sí, y Adán Quinto es Cacarica, Cuenca Cacarica, Cuenca Jiguamiandó, Cuenca Pulvaradó, todos desplazados por Iván Márquez. Todo el estudio histórico lo hicimos nosotros con las víctimas y con los desmovilizados de Paras y de FARC, ambos. Tenemos las historias todas para publicar y deberíamos dedicarnos, así fuera en internet, a publicar esas historias para que ustedes conozcan la verdad, no de lo que yo les digo, del protagonista, del que sufrió, y ustedes interpretan como quieran. La guerra en Colombia, hay unas diferencias que yo tengo porque yo soy muy admiradora de Fernando Londoño. El fenómeno de violencia en Colombia ha tenido épocas de conflicto armado y épocas de agresión terrorista. No es ni solo conflicto, ni no es agresión, ni siempre es una misma línea temporal. Yo sí creo en el conflicto cuando el Partido Liberal y el Conservador se asesinaban como unos salvajes. ¿Sí? Pero aquí se les olvidó un libro que escribió el doctor Moncada en los años 50, 60, donde en esa matazón entra del ladito del Partido Comunista y empieza a dar bala por todo lado, y organiza la guerrilla liberal y la convierte en comunista con tiro fijo a la cabeza. Eso no nace de la base, eso es importado usando un fenómeno que ya existe. Ese fenómeno se atiza con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Cuando se firma el Frente Nacional, que hay una especie de tregua para no matarse, ¿sí? Cuando después viene el tema de las guerrillas, las primeras autodefensas, para que ustedes conozcan, en Colombia, es la autodefensa campesina de las FARC, años 60, para defenderse del Estado. Es la teoría de tiro fijo cuando dice que le mataron las gallinas, que le mataron, entonces él se volvió guerrillero. Eso es mentira. Tiro fijo era tan bien entrenado que su primera incursión guerrillera, siendo un hombre campesino nato, fue tomarse el municipio de Insá, que yo no sé, debía hacer corregimiento en esa época, pegarle un tiro perfecto en la mitad del entrecejo al alcalde, matar a las 3 monjas, matar al cura y matar a los 2 policías. Ese fue su acto grandioso revolucionario, que yo no sé hasta dónde revolucionario matar a un pobre alcalde, sí era municipio, un municipio de Insá que todavía debe ser pues, un municipio miserable. A las monjas, al cura y 2 policías que habían en una guarnición. Entender la guerra no nos hace más guerreristas, nos da la posibilidad de conocer los fenómenos y conocer a quien hoy considera que su lucha es válida y es legítima a pesar de que el 98% del pueblo colombiano lo rechaza. ¿Cómo llego a la política? No fui uribista a ultranza, no estuve en su gobierno, fui contradictora de algunos de sus funcionarios públicos, muy contradictora porque esas comunidades negras de mi plata las he representado, las he defendido, las he traído a Bogotá, las he llevado a denunciar al exterior, los he llevado a Washington de mi plata sacando la verdad a la luz porque es inaudito que esa verdad siga oculta por unas ONGs que son vampiros humanitarios, como les digo yo, que se roban todas las ayudas humanitarias que son para los negros y para los indígenas. Entonces,
yo digo, de todo ese proceso, cuando tuve la posibilidad, yo iba de quinta en la lista al Senado. No pedir de quinta, me pusieron de quinta, un puesto chéverísimo, no le tocaba a uno hacer nada. De repente la lista tuvo un revolcón y me pasaron por allá como al 27. Entonces yo dije, no, yo en el 27 se me queda muy tenaz. Yo prefiero retirarme. Entonces mi marido dice, no, retírate y más bien nos salimos de esto, que usted en el 27, yo dándome esta pelea con el Partido Conservador, por ser uribista, que me han dado garrote, retírate. Entonces no les tocó otra que decir, ay, ¿qué hacemos con esta vieja? Que encarte, pongámosla de cabeza de lista de Bogotá, porque nadie quería Bogotá. Ni Paloma Valencia quiso Bogotá, ni Rafael Nieto quiso Bogotá. Bogotá no lo quería nadie porque Bogotá es un quemadero, además lleno de mamertos. Entonces todo el mundo decía, qué susto Bogotá. Bueno, nos dimos a la tarea de recorrernos Bogotá palmo a palmo, sin plata, porque era recogiendo platicas como la gente común y corriente, que el amigo le regala uno 500.000, pues el otro le regala 1 millón, el otro, ¿sí? Contra esa maquinaria del partido de la U que iba billetada, contra Cambio Radical, contra el Partido Liberal, y nosotros con la imagen del presidente Uribe, es que me acuerdo y me da risa y me da hasta pena. Íbamos con ese videobim todo viejito, con el computador a poner, de YouTube bajábamos uno de esos videos que suben de Uribe, que son muy emocionantes, lo poníamos, habían 15 personas que algún líder nos reunía y así nos recorrimos Bogotá para arriba y Bogotá para abajo. Y con la misma camarita, la fotico, suba yo misma las foticos, no tenía pues a Gisela, ninguno. Nadie daba un peso por la campaña en Bogotá, decían que nos íbamos a quemar todos. ¿Qué ventaja tuvimos? Que los medios nos invitaban a todo lado. Yo salía por televisión permanentemente, además yo les doy rating, entonces les fascina invitarme. Y a mí me encanta que me lleven un mamerto para yo molerlo, porque la información que tengo yo, mucha gente que ha sido víctima y que es mayor que yo no la sabe. En Colombia hay gente que la secuestraron, la asesinaron y la familia no tiene ni idea ni por qué. No, la FARC. No, es que a mi hermano lo secuestró la FARC y después a mi papá los paramilitares lo mataron y después nos quitó, entonces empieza toda la historia de violencia, porque hay mucha gente que es FARC, paras, otra vez FARC, otra vez paras, sobre todo la gente del Cesar, la gente de Santander y la gente de Urabá. O sea, hay ciertas zonas de Colombia que son donde ese fenómeno más se nota. Pero para terminarles, ya que me tengo que ir con el tema de la elección y devolverme un poquito, cuando estudiemos mentalidad revolucionaria y veamos el mapa de Colombia y ustedes se pregunten, ¿por qué en Urabá? ¿Por qué en San Alberto? ¿Por qué en Jiguamiando y Curvaradó? Y hagamos como cuando uno une punticos en un mapa. Todos son corredores geoestratégicos construidos desde 1900, 1910, 1920 para apoderarse del país. Colombia está estudiada y pensada. No es casualidad que los focos estén en el Catatumbo. Tracen una línea desde el Catatumbo, Magdalena Medio, sur de Bolívar, Apartadó y Chocó. Toda esa línea es el trazo que ellos hacen para unir los mares y para tener los corredores estratégicos de droga, de armas, de secuestro y de delincuencia en general. Para terminarles, una campaña dura, nadie daba un peso cuando vinieron los resultados electorales. 18 curules pone Bogotá, sacamos 5 y se nos quemó la sexta curul por 150 votos que nos robaron los verdes. Porque uno saca unos votos del basurero de Doña Juana al final y uno no sabe de dónde sale. La tercera parte de Bogotá, que nadie se lo creía, es uribista, porque es un uribismo con miedo, es un uribismo silencioso, es el uribismo que si sacas la cabeza llega el de al lado y ¡pum! O te insultan o te dicen, o llegan los 25 de ayer, no más guerra, entonces la gente le da susto. Existe, está vivo, la gente tiene que entender la propaganda, que entender que cuando te dicen no más guerra,
Uno tiene que saber explicar que lo que está defendiendo la seguridad democrática es el principal derecho, que es el derecho a la vida, y que si no hay eso no hay nada. Es un bien jurídico que hay que defender por encima de todo. Y ese es básicamente el trabajo que se hace de forma permanente. Tengo un equipo de trabajo donde me traje a Darío Blandón, que es un negro divino que mide 2 metros. Era el personero de Río Sucio, 8 años en la mitad de la guerra. Es mi mano derecha en mi UTL. Entonces hasta ahí quedó el tema del racismo, después de que me salgan que yo dije que los negros, si yo los ponía a trabajar, se agarraban la greña, ¿no? Hicieron todo un escándalo. Trabajo con ellos hace años. Con Darío hacemos una labor de voluntariado fines de semana, puro consultorio jurídico. Hemos atendido 1.600 personas en las localidades. La demanda de justicia es infinita, ustedes lo sabrán. Y yo patrocino talleres de generación de ingresos para la gente más pobre. En eso estamos trabajando, en eso hemos crecido. Les cuento que las elecciones de fin de semana fuimos ganadores. Yo me uní con una candidata al consejo que se llama Carolina Villegas, con Tania Vega, la mujer del coronel Plazas, y con un empresario de seguridad que se llama Osvaldo Parada. Nos quedamos con 7 cabezas de lista y en las elecciones 1 a 1 nos unimos en 3 localidades con la misión carismática, los cristianos, y tuvimos 8 candidatos ganadores. Yo pienso que la gente está entendiendo el mensaje, pero lo más importante no es echar carrera. Lo más importante es ser ejemplo, no dar ejemplo, ser ejemplo. Que lo vean a uno madrugando, trabajando, que lo vean a uno con ganas, que lo que uno dice es cierto, que sale del corazón y que este país es de todos y que no nos lo van a quitar. Muchas gracias y me toca volar.